Cordial saludo, estimados aprendices. Bienvenidos a encuentro de la semana, nuestro cuarto encuentro. Con para mí buenas noticias. He recibido hasta el día de ayer en la tarde bastantes ejercicios de ustedes, bastantes evidencias. Ya algunas fueron revisadas y evaluadas. Sin embargo, las que enviaron después de las 5:30, 6 de la tarde, pues no las revisé, pero ya ustedes los que hicieron el envío antes tuvieron la retroalimentación. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para mostrarles en dónde encuentran ustedes ese enlace para que puedan hacer el seguimiento a sus entregas. Entonces se van a ir por contenido del curso. Dentro de contenido del curso está la carpeta de proyecto, componentes transversales, TIC, y dentro de la carpeta de TIC, abajo de grabaciones, hay un archivo de notas. Ese es un archivo de Excel que está en un Drive compartido con ustedes. Simplemente le dan clic y él los va a llevar precisamente a ese archivo compartido donde ustedes van a poder evidenciar sus notas. ¿Qué pasa? Como les decía ayer, en el caso de que hay una C, pues es porque tienen que corregir en el correo que ustedes me enviaron y que yo les retroalimenté, decía qué es lo que deben corregir en cada una de las evidencias. Por el contrario, si usted ya hizo los envíos y los tiene con una B, quiere decir que están bien realizados y quizás en algunos casos solo deben corregir alguno de los 3 envíos. Entonces, ese es el estado de sus calificaciones, de sus notas, entre comillas, hasta este momento. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algo que quisieran comentar, algo que quisieran ustedes de pronto que aclaremos con relación a las notas o a las observaciones que les hice el día de ayer, de las correcciones que quizás algunos tengan que hacer. ¿O les quedó claro que deben corregir? Sí quedó claro lo que deben corregir. Las personas que deben corregir, bien. Entonces, esa es la dinámica. Ustedes envían, hoy verifiqué y está funcionando bien el enlace de entrega de las evidencias de la guía 1, 2 y 3 de Word. Entonces, si ustedes quieren hacerlo por ese lado o terminar de enviar por lo menos lo de Word por el correo, estaría bien. Yo sigo revisando, tengo varios correos que me enviaron para revisar. Inclusive vi ya correcciones de las evidencias que deben corregir. Como les decía, en el caso de las correcciones, por ejemplo, qué pena con el grupo 5, pero lo voy a tomar de ejemplo. Ellos tienen que corregir la actividad número 2. Basta con que un integrante de ese grupo envíe la corrección. Si queda bien, queda actualizada la corrección para todos. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que ya ellos se dieron cuenta de lo que deben corregir, ya lo enviaron y lo envió Jessica Alejandra Sánchez Daza. Entonces, como ella lo envió, va a quedar con B
¿Y quiénes van a tener B? Juan Pablo Solano, Juan Sebastián Yepes y Astrid Natalia Vázquez del Río, que son los que lo han enviado hasta este momento. Los demás compañeros, como no he recibido, pues no van a tener la corrección, ni mucho menos la calificación actualizada. ¿Sí es claro? Por el contrario, si el lunes los compañeros del grupo 5 no envían las evidencias, pues ellos van a tener es una NE. Vuelvo y les repito, trabajan en grupo, pero las evidencias las envían de manera. Entonces ahí poco a poco vamos mirando cómo se va completando estas columnas del seguimiento de las evidencias. Bien. Por otro lado, hoy vamos a empezar a trabajar con Excel. Excel es una herramienta pues muy utilizada y tiene varios enfoques para aplicación. Generalmente cuando nos dicen operaciones matemáticas o funciones, lo primero que hacemos es pensar en Excel, pues porque sabemos que es el fuerte de esta herramienta. Sin embargo, con ella también podemos trabajar otro tipo de datos que podemos analizarlos. Entonces la idea es que nosotros vamos a empezar a ver Excel desde ese punto de vista para ir poco a poco avanzando entre operaciones, funciones, hasta llegar a tablas dinámicas que nos permiten generar informes más profesionales. Entonces vamos a comenzar de una vez. ¿En dónde encontramos Excel? Pues dentro de la carpeta TIC está la carpeta Word y ya nos vamos a pasar a la carpeta de Excel. En Excel vamos a tener una pequeña diferencia en la forma de presentar las guías y todo el material con relación a Word. En Excel vamos a encontrar 9 carpetas que corresponden a las 9 sesiones. En este momento ustedes tienen apenas cargadas 3 carpetas, sesión 1, 2 y 3. En el fin de semana alimentaré y completaré las 9 sesiones. Entonces, en S1, que es la sesión del día de hoy, dentro de esa carpeta ustedes van a encontrar una guía de aprendizaje, un material de estudio, un ejercicio taller y el enlace de entrega de evidencias. Esto mismo estará en cada una de las carpetas. En S2 también van a encontrar guía de aprendizaje, material de estudio, taller y entrega de evidencias. Entonces, ¿por qué se hace de esta manera? Ya les voy a explicar. En la guía de aprendizaje de esta primera sesión, pues es una guía muy parecida a la de Word, con su encabezado, con su identificación de la guía, con una presentación, con una formulación de actividades de aprendizaje, pero en esta ocasión la guía va a ser solo informativa. Es decir, aquí me va a presentar los temas que vamos a ver y las indicaciones de lo que vamos a realizar, no más. La guía es muy corta. ¿Por qué? Porque vamos a colocar un material de estudio que es toda la documentación que se requiere para trabajar. Entonces, como es un documento largo, debido a los temas que se ven por sesión,
Entonces por eso lo hice aparte de la guía para que no queden un solo documento por allá de unas 25, 30 o 40 hojas, páginas, perdón. Entonces aquí lo que hice en material de estudio es sacar precisamente todos los temas que se van a ver y se hace la explicación de cada uno de ellos. Entonces aquí está qué es una celda, qué es un rango de celda, qué es un formato de número y las diferentes opciones que hay para formato de número. De tal manera que si usted necesita consultar alguno de los temas vistos, pues se va a remitir al material de estudio por si necesita hacer la aclaración. Entonces, por eso se abre la guía entre lo que es el formalismo de la guía y el material de estudio. También vamos a encontrar un ejercicio de Excel que se llama taller y sobre ese ejercicio o sobre ese archivo taller es donde siempre vamos a trabajar. Siempre vamos a encontrar un archivo de Excel que se llama taller, en este caso se llama S1, que es donde vamos a trabajar. En ese archivo de Excel, en la primera hoja, vamos a encontrar los temas que se van a ver y en las hojas siguientes son los ejercicios. En esta ocasión, solo tenemos una hoja de datos con toda la información. ¿Sí es claro? Hasta ahí. De cómo vamos a trabajar Excel. Sí, profe. Tenemos la guía, que es el formato informativo, el documento de material de estudio y el ejercicio o el archivo de taller, que es donde vamos a desarrollar todos los temas y cada uno de los ejercicios. También, pues como les decía, vamos a encontrar el enlace para entregar la evidencia. Entonces ahí cuando ustedes completen, en este caso el primer taller, van a subir la evidencia. Bien, entonces nos vamos a concentrar en este ejercicio, en este primer ejercicio taller de Excel. Ustedes ya hicieron y algunos ya me enviaron la presentación de las partes que tiene esta herramienta. Entonces ya nosotros claramente podemos identificar dónde está la barra de menú, ¿cierto? Todos los programas tienen barras de menú. Entonces aquí están archivo, inicio, insertar. Y de acuerdo a la versión que ustedes tengan, pues van a tener más o menos menús. Entonces ya la barra de menú claramente la podemos identificar. Pero en Excel tenemos una presentación muy específica de acuerdo a la dinámica con que trabaja Excel, y es que nosotros tenemos identificadas unas letras de arriba a abajo y estas se van a llamar columnas. Y las que están identificadas con unos números a la izquierda, que van de izquierda a derecha, se llaman filas. Entonces, la intersección entre una columna y una fila, en este caso, aquí está la intersección en este punto, esa intersección se va a llamar una celda. Entonces, ¿qué es una celda? Pues es una identificación o una intersección que hay entre una columna y una fila. ¿Cómo podemos identificar las celdas? ¿Alguien me quiere decir de acuerdo a lo que han trabajado? ¿Nadie? ¿Nadie sabe cómo se identifican las celdas?
¿Con la letra y el número? Sí, señorita, con la letra y el número. Es decir, con la letra de la columna y el número de la fila que está presente. Entonces, por eso existe aquí un cuadro de nombre que es el que me permite identificar en qué posición de celda me encuentro ubicada. Entonces, él me está diciendo que estoy en la celda F10. Si me ubico en otro lado, pues me va a cambiar el dato de donde me esté ubicada. Si yo quiero ir directamente a una posición de celda, entonces yo aquí en el cuadro de nombre lo puedo escribir, por ejemplo, N22. Entonces cuando yo le dé Enter, pues él me va a llevar a la celda que yo le marqué en el cuadro de nombre. Si yo selecciono varias celdas, entonces ya esto se llamará un rango de celdas, es decir, he seleccionado varias celdas para trabajar. ¿Con qué propósito trabajo yo varias celdas o selecciono varias celdas? Pues con diferentes propósitos. Uno puede ser para ponerles un formato, para aplicarles una función, una fórmula. Entonces yo puedo seleccionar varios rangos de celdas. ¿Cómo selecciono rangos de celda que no estén continuos? Entonces selecciono el primer rango con la letra control sostenida. Puedo ir seleccionando diferentes rangos para trabajar. Entonces, de esa manera, pues ya he seleccionado varios rangos de celda. Si quiero seleccionar un rango grande, entonces me ubico en la primera posición de celda y antes de seleccionar la última, oprimo la tecla Shift y ya he seleccionado un rango amplio de celdas. Entonces ahí siempre con los comandos, con las teclas, puedo jugar para seleccionar los rangos de celda. Ahora bien, yo puedo seleccionar varias columnas oprimiendo la tecla Control y cambiarles el formato, ampliarlas o reducirlas o colocarles, no sé, bordes o aplicarles un tipo de letra, un tamaño de letra. Entonces usted puede también seleccionar varios rangos y aplicarles en este caso el ancho de la columna. Con control Z vuelvo a dejar como estaban las celdas o retroceder o deshacer lo que ya había hecho. ¿Puedo hacer lo mismo con las filas? Sí, entonces puedo seleccionar varias filas. Primo la tecla Control y selecciono varias filas. Y de esa manera también les puedo modificar en este caso el ancho de la fila. ¿De cuáles filas? De las que ya he seleccionado. Otra forma de modificar el ancho de una columna o de una fila, en este caso es ubicarse en el extremo superior de donde están las posiciones de las filas y mover el cursor hacia adelante o hacia atrás y eso hará que yo modifique el ancho, en este caso de la columna. O simplemente selecciono la columna, le doy clic derecho y aquí está el formato, el ancho de columna, perdón, y usted puede colocar el número con el cual quiere que quede la columna. Si quiere un número específico, lo coloca, por ejemplo, 20, y ya su columna le va a quedar con el ancho que usted preestableció. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bien. No, señora, profe. ¿Qué más encontramos aquí al lado del cuadro de nombres? Entonces encontramos las opciones para insertar función, que las funciones las vamos a empezar a trabajar, yo creo que ya la próxima semana empezamos a trabajar funciones en Excel. Y luego continuamos con la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas, esta es quizás una de las opciones más importantes que tiene Excel, porque es lo que me muestra el contenido de la celda. Cuando yo tengo en la celda texto, como en el caso de estas palabras, pues fíjense que en la celda A4 aparece las palabras rango de celdas y aquí en la barra de fórmulas aparecerá pues el contenido. Pero cuando yo estoy hablando de números o cuando estoy trabajando con fórmulas o funciones, la barra de fórmulas toma una importancia grande porque allí es donde voy a poder ver cuál es el procedimiento que estoy siguiendo para obtener un resultado. Entonces, quizás ahorita que estamos verificando solo texto, no le veamos la importancia a la barra de fórmulas como lo veremos a partir de mañana. Bien, ¿qué más encontramos acá? Nosotros en Excel, por defecto, encontramos dos hojas, hoja 1, hoja 2, pero podemos ir ampliando el número de hojas aquí en este botoncito con el más. Puedo ir ampliando el número de hojas que quizás yo necesite para trabajar. Entonces él me va colocando tantas hojas como yo coloque y cada hoja yo la puedo configurar de acuerdo a mi necesidad. A diferencia de Word, cuando yo configuro página, que le coloco orientación vertical, horizontal, le coloco encabezado, pie de página, lo hago para todo el documento. En Excel, cuando usted configure la página, a menos que haya seleccionado las diferentes hojas, usted solo configura la hoja en la cual esté presente. Si yo solo configuro la hoja datos para trabajar, pues esa es la única que va a quedar con esa configuración. Pero si yo configuro datos y tengo seleccionada la hoja temas, entonces todo lo que aplique en estas dos hojas que tengo seleccionadas, pues es lo que va a quedar. El resto no va a obtener la configuración que yo necesite. Bien, ¿cómo hago para cambiarle el nombre a una hoja? Tengo varias opciones. Simplemente le doy doble clic sobre la palabra hoja tal y ahí coloco el nombre. O simplemente me ubico acá en la hoja que quiero trabajar, le doy clic derecho y tengo varias opciones en el menú que se me despliega. Puedo insertar, puedo eliminar, puedo cambiar el nombre, puedo mover o copiar. Esta opción es importantísima cuando usted tiene una hoja que ya tiene un formato y quiere copiarlo o quiere duplicarlo, pues simplemente la mueve o la copia. Si quiere ver el código de esa hoja para cuando ya estén trabajando en macros o quieren proteger la hoja, porque puede suceder que yo quiero que vean esa hoja más no la modifiquen, entonces lo que hago es que protejo la hoja más no protejo el archivo. Puedo cambiarle el color a la pestaña para ponerle quizás algún código de colores que ustedes puedan identificar
Por ejemplo, en la programación que nos envían a nosotros, nos colocan en cada hoja la programación de cada instructor. Entonces, la coordinación dice, los instructores que estén de color amarillo es porque la programación ya está terminada. Los que están en color rosado o rojo es porque no tienen programación y así. Entonces, pueden colocarle ustedes un color a cada pestaña. Pueden ocultar las hojas si no quieren que las demás personas lo vean o las pueden seleccionar todas. Con el tema de eliminar una hoja, yo puedo borrarla si en la hoja no hay nada. Observen que aquí no me pone ningún problema para poder eliminar estas hojas porque no hay contenido. Pero no es lo mismo si yo quiero eliminar esta hoja donde hay información. Me dice que Excel eliminará permanentemente esta hoja, que si deseo continuar. Entonces, ojo con eso, porque si usted le da a aceptar, la hoja se pierde, la información que haya ahí se pierde. No hay un control Z, no hay un deshacer, no hay una recuperación de papelera de reciclaje. Lo que se perdió, se perdió. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en el momento de eliminar una hoja. Viene también la barra de estado. Esta barra de estado es importantísima porque aquí, por ejemplo, voy a mostrar datos como esto, miren. Aquí yo seleccioné este rango y él me dice que hay un recuento de 20. Es decir, que tengo 20 celdas seleccionadas. Si yo selecciono números, entonces también me hace el recuento, pero en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de números, me saca promedio, el recuento y me saca la suma. Entonces acá me está dando información rápidamente que no necesito aplicar ninguna fórmula ni ninguna función. Aquí me está aplicando ya promedio, suma y cuenta. Y puedo rápidamente verificar esa información. Entonces la barra de estado es bien importante porque me da información de lo que yo he seleccionado. Además, pues están las vistas y el zoom. Rápidamente, esto es la presentación de Excel. ¿Preguntas, inquietudes, comentarios? ¿Todo claro hasta este momento? Muy bien. Continuemos. Me voy a pasar aquí a esta hoja de datos donde vamos a tener, ya ustedes tienen aquí una tabla con una información pues bien grande, donde está el nombre, los apellidos, un tipo de documento, un número de documento, un estado civil, un número telefónico, un nivel educativo, un tipo de vivienda y una ocupación. Esta es la información que tenemos acá. Entonces, dentro de los temas, me dice que debo colocar formato de números o vamos a hacer la explicación de formatos de números. Entonces, ¿qué columnas nuestras tienen números? Entonces, aquí está. Número de documento, número telefónico y habrá otro no. Entonces, cuando yo escriba números en Excel, que tenga que escribir números, no les coloque ni puntos, ni comas, ni símbolos, nada. Usted debe escribir el número tal cual. Después,
es que usted va a aplicarle el formato a esos números para poderlos trabajar. ¿Dónde le aplico yo formato a los números? Entonces aquí en el menú inicio, en la parte casi central, hay una opción que dice número. En esta parte está la forma rápida de aplicar formato. Entonces aquí está dentro de esta lista desplegable algunos formatos de manera rápida para aplicar. También encuentra el formato de contabilidad para que le escoja a usted el formato de moneda. Está si quiere colocarle el estilo porcentual. Quiere también colocarle el estilo de millar o le puede aumentar o disminuir decimales. Pero en sí todo el cuadro de formato de número está aquí en esta flechita. Entonces aquí lo que vamos a aplicar es el formato a la celda. Y lo primero que aparece son los formatos de número. Entonces hay que tener un poco de cuidado con los números de acuerdo con el formato que usted quiera o deba aplicar. Generalmente aparece un formato general, es decir, no tiene un formato específico de número. Simplemente aparece el número como tal. Pero también aparece el formato de número y ya aquí le va a empezar a mostrar cómo va a quedar ese formato de acuerdo a las condiciones que usted le coloque. Le puede poner posiciones decimales, le puede usar separador de miles y además le puede colocar un formato por si el número que usted va a utilizar o va a resultar de una operación es negativo. Usted puede seleccionar cómo quiere que se presente esos números. Está el formato de moneda. Aquí ya coloca dos posiciones decimales por defecto, pero usted las puede quitar y aparecen los diferentes símbolos de las monedas. Entonces, supongamos que a este número de documento usted le está colocando dos posiciones decimales y el símbolo de español Colombia. Entonces, espérame por lo tomamos. Estos números fueron. Entonces, fíjese que ya el número o el dato, que aparentemente es un número de documento, con que yo le haya cambiado un formato a contabilidad y le haya aplicado algunas opciones, ya quedó convertido como si fuera un formato de contabilidad. Observen que en la celda queda de esta manera, pero en la barra de fórmulas sigue siendo el número con el cual yo empecé. Si yo quiero aplicar este mismo formato a varias celdas, pues puedo hacerlo de varias formas. Seleccionar el rango al cual le quiero aplicar el formato y hacer el procedimiento que les indiqué, o simplemente me vengo aquí a esta opción que es como una, ¿cómo se llama esto? Una brochita y le digo copiar formato y a las celdas que yo seleccione les aplicaría el formato. Aquí es que tengo un problema y es porque el número, los números que están aquí seleccionados tienen un espacio que no me lo está tomando. Al quitarle el espacio ya me aplica directamente el formato. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a borrar todo esto.
pregunta, algún comentario, algo que quieran decir? Profe, ahí cuando eliminas el espacio y se copia el mismo formato, o bueno, se aplica el mismo formato a las otras celdas, ¿también se elimina el espacio de todas las celdas? O no, fíjate que a mí me tocó borrarle el espacio para sea, que se toca una por aplicara. una. En este caso sí, porque me quedó, lo que pasa es que estos números yo los generé de forma aleatoria, o sea, yo no los escribí, porque pues es un registro donde tiene bastantes datos. Entonces, cuando los generé, este es un registro que tiene 363 registros. Entonces, cuando los generé, muy seguramente me quedó el espacio y por eso no aplica bien el formato. Pero digamos que en términos generales, en condiciones generales o normales, no tendría por qué afectar. Yo copiaría el formato y me lo aplicaría. Vamos a ver si en esta me deja. Aquí sí ves que ya no hay ningún problema. Lo apliqué, voy a copiar el formato y lo voy a aplicar a estas celdas. Lo aplica directamente. ¿Sí ves? Ahora, ¿por qué hago énfasis con los formatos de número? Porque a veces cuando hagamos operaciones, a partir de mañana, cuando empecemos a hacer operaciones, si usted tiene aquí un formato, por ejemplo, de texto, ese número, al estar convertido en texto, o ese dato más bien, al estar convertido en texto, no me va a dejar hacer una operación. Entonces, profe, pero es que yo estoy sumando 2 más 2 y no me da un error. Entonces, puede ser que un número de esos esté en el formato que no corresponde. Entonces, por eso hago énfasis en los formatos. O que la respuesta me da 00 tanto, 005, o me da 0. Es porque usted lo tiene en un formato de porcentaje y no le está mostrando el dato que corresponde. Entonces, por eso hago énfasis en el formato de números, porque es bien importante cuando empecemos a trabajar las operaciones. Además, porque pues yo debo darle el formato a cada número como corresponde. Es lo mismo, lo voy a hacer aquí aparte, que usted utilice fechas. Hoy, por ejemplo, es 29. Entonces, si yo lo separo con slash o con guión, Excel va a entender que esto es una fecha. Y ya él me lo coloca como 29 de julio. Aquí ya me colocó de una vez que está en un formato personalizado. Sin embargo, mire que el formato personalizado me lo está colocando como día y como mes. Si yo me voy al formato de fecha directamente, puedo escoger un formato de presentación de fecha larga. Y entonces él me va a decir que es jueves 29 de julio de 2021. Cuando usted coloca los datos de esa manera, pues él los está interpretando como si fuera una fecha. Diferente que usted coloque algo como esto. Aquí, ¿por qué no me lo interpretó y me lo está colocando como general? Voy a colocarlo como fecha, a ver qué, y de fecha larga, y no me lo toma. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? ¿Por qué no me lo está tomando? Profe, No lo sé. el calendario solamente tiene 12 meses.
porque no hay un mes 13, exactamente. Entonces, por eso él no toma el formato. A pesar de que dice que está en formato de fecha, no lo está tomando precisamente porque no hay un mes 13. Si yo lo coloco en 12, fíjense que ahí de una vez me lo coloca en la forma en que yo quisiera presentarlo. Entonces hay detallitos que a veces si uno no los tiene presente, pues se puede sacar un ojo y no le da. Bien. Dentro de esta misma opción de formato, me voy a ubicar acá, decíamos que teníamos la opción de formato de celdas. Entonces, la primera parte corresponde a cómo debo tratar o aplicarle el formato a los números. En la segunda están las opciones de alineación, pero ya esto va hacia el texto. Entonces, cómo trabajo la alineación a la izquierda, a la derecha, y como estamos trabajando en una celda, en un cuadrito, entonces hay una opción para alinear el texto en lo horizontal y en lo vertical. En Word solo hay una opción de alineación que es en lo horizontal. También puedo controlar ese texto dentro de la celda y le puedo decir que ajuste el texto, que lo reduzca o simplemente que combine las celdas. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, en esta columna que se llama tipo de documento, fíjense que el título de la columna está muy ancho para el contenido. Entonces yo puedo reducir el ancho de la columna y en esta posición de celda me vengo aquí a la opción de formato de número o directamente aquí a alineación y le digo que ese texto se ajuste, que el texto se ajuste a la celda. Entonces lo que él hace es, como no me puedo ampliar y me debo desajustar, entonces lo que hago es amplío el ancho de la columna. Entonces me va a quedar de esta manera. Aquí le doy un poquito de espacio para que quede tipo de documento. Y si me voy a la alineación, entonces aquí ya puedo centrar tanto en lo horizontal como en lo vertical. Y me va a quedar de esta forma presentado la configuración. Entonces, la idea es que ustedes configuren este documento, pues para que les dé una buena presentación. ¿Qué más encontramos dentro de los temas? La opción de guardar y guardar como. ¿Qué diferencia hay entre guardar y guardar como? ¿Quién me lo quiere decir? Que guardar generalmente se guarda en el escritorio y guardar como no especifica en qué carpeta lo quiere guardar. Sí, más o menos. El guardar que sea solo en el escritorio, no. El guardar, tú lo puedes guardar en cualquier parte del computador, de Windows. El guardar como lo que hace es que te permite cambiar la posición, te permite cambiar el nombre y te permite cambiar el formato. El guardar simplemente lo que estás haciendo es actualizando los cambios que estés haciendo en el documento. Esa es la diferencia que hay entre guardar y guardar como. Las versiones actualizadas ya le colocan acá la opción de autoguardado para que digamos que yo no tenga que estar haciendo ese proceso de guardar y guardar y guardar. Pero esa es básicamente la diferencia entre guardar y guardar como. ¿Aplica para Excel? No, aplica para todo, para Word, para PowerPoint, para cualquier programa.
Simplemente lo vamos a verificar acá. Otro de los temas es la configuración de página y aquí es donde quiero que revisemos muy bien. Supongamos que ustedes tienen este documento, que ya lo tienen bien organizadito, bien presentadito, entonces le dieron acá, seleccionaron todo y aquí en la alineación lo colocaron tanto en lo horizontal como en lo vertical bien centrado. Le colocaron negrillas a los títulos, es decir, están dejando muy bien que así es como lo deben presentar, muy bien presentado. Ahora su jefe les dice, mi querido aprendiz, yo necesito que me imprima este documento y que me lo imprima y que quede bien presentadito. Entonces ustedes van a archivo, imprimir. Y de una vez lo mandan a la impresora sin fijarse cómo va quedando. Entonces acá dice que queda en 16 páginas. Yo me voy a ir, fíjense que en la segunda página, en la primera están los títulos de las columnas. Nombres, apellidos, tipo de documento, número de documento. En la segunda no. Tercera tampoco, cuarta tampoco. Aquí quedó un pedacito. Aquí vuelven y aparecen estos títulos. Pero en las demás no. Entonces, supongamos que usted se encuentra esta hoja por allá. Ni siquiera sabe qué número de página es, de qué se trata. Unión libre, unos números, técnico, propio, empleado. ¿Esa hoja de qué será? Y si me encuentro esta, peor. Entonces lo que yo debo hacer es configurar la página de tal manera que la información cuando yo la presente, pues sea clara, sea precisa y no tenga que estar dando explicaciones. Entonces aquí en Excel cobra una importancia grande el tema de la configuración de la página. ¿Dónde está la configuración de la página? Aquí en disposición de página están las opciones rápidas como márgenes, orientación, tamaño, área de impresión, saltos, fondos e imprimir títulos. Pero a mí siempre me gusta irme por el cuadro de comandos. Entonces, dentro de la configuración de página, lo primero que encontramos es la orientación, si vertical u horizontal. ¿Cuál deben presentar? Ustedes son los que deciden, si vertical u horizontal. Pueden hacer un ajuste de escalas al dejarlo al 100% o lo pueden ampliar o lo pueden reducir. ¿Qué significa esto? Que usted le puede decir, amplíeme en porcentaje al 200 o al 150%, lo voy a cambiar acá. Y veamos la vista preliminar. Entonces, en la vista preliminar, fíjense que teníamos 16 páginas, ahora tengo 48. Porque al aumentarle yo el porcentaje, lo que le estoy haciendo es como si le estuviera aumentando el tamaño de la letra para que se vea mucho más grande. Entonces, ¿es viable en este documento? No lo sé. Pero quizás en algunos otros documentos sí. Bajarlo al 100% o usted le puede ajustar a ciertas páginas de ancho por ciertas páginas de alto. Si yo ese documento que inicialmente estaba en 16 páginas lo dejo por una de ancho, por una de alto y me voy a la vista preliminar, pues él hace caso. Y de 16 me lo paso a una. Pero ¿quién entiende ahí?
Entonces, ni hacia un extremo ni hacia el otro. Pero estas opciones existen y son muy importantes en algunos tipos de documentos, no en todos. Tienen que tener cuidado en qué momento los aplican. El tamaño del papel, importantísimo, escoger que sea carta. La calidad de la impresión depende de la impresora que ustedes tengan y colocar el primer número de página que sea automático. Luego vienen las márgenes. Aquí normal, arriba, abajo, izquierda, derecha, encabezados, normal. Ustedes ya saben colocar las márgenes. Lo que aparece aquí es centrar en la página horizontal y vertical. Es para cuando ustedes tienen tablas pequeñas y no quieren que queden allá arriba pegadas, sino que las van a centrar tanto en lo horizontal como en lo vertical. Si ven que ya aquí la vista previa la dejó centradita, la dejó bien organizadita, dejémosla así por aquella página que nos quedó al final corta. Encabezados de pies de página. Entonces aquí está para el encabezado y para el pie de página. Usted puede personalizar tanto el encabezado como el pie de página. Entonces, en el encabezado, ¿qué puede colocar usted? En la hoja él lo divide en 3 secciones, a la izquierda, en el centro y a la derecha. ¿Qué puede colocar usted? Le puede aplicar un formato al texto, puede colocar el número de la página, entonces me lo coloca en este formato, me coloca el número de páginas, la fecha, la hora, el título, la ruta donde está el archivo, el nombre del archivo, el nombre de la hoja o si usted quiere insertar imágenes. ¿Quién me quiere decir la diferencia entre insertar número de páginas e insertar número de páginas? ¿Alguien lo sabe? ¿Y Profe, por creo qué? que en el no Sí. aparece como la cantidad de páginas que hay en cada página, mientras que el otro sí sigue como la enumeración, como en Word. Ajá. En el número de página me va a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Y en el número de páginas me coloca el total de las páginas que tenga el documento. Y la otra pregunta, ¿por qué me coloca estos formatos si no puedo ver 1, 2, 3, 4 como en Word? ¿Qué creen ustedes que pasa acá? Él no me coloca 1, 2, 3 porque cuando yo haga un cambio, por ejemplo, de orientación de vertical a horizontal, se puede cambiar el número de páginas. Recuerden que pasamos de 16 a 48. Entonces, él por eso aquí lo que coloca es un formato que cuando ya se vaya a imprimir, pues ahí sí ya él sabe cuántas páginas es. Lo voy a dejar de esta manera. Ustedes leen la guía y ahí les dice qué deben colocar en cada una de estas opciones. Y por último está la parte de hoja, que es bien importante aquí por diferentes razones. Aquí me da un área de impresión. Si aquí yo selecciono, supongamos este pedacito, y le digo vista preliminar, pues de las 16 páginas o de las 48 páginas solo me está mostrando esto, porque es el área de impresión que yo escogí. Pero ¿qué ocurre en el documento? Mire que aquí no se está viendo, o sea, no es que me quede demarcado y a veces la gente dice, pero es que ahí está todo el archivo. ¿Y por qué cuando yo mando a imprimir solo me sale un pedacito? Y vuelven y mandan a imprimir y vuelve y sale el pedacito.
Pues simplemente porque no se han dado cuenta que hay algo predeterminado como área de impresión. Entonces, si hay algo aquí, pues eso es solo lo que usted quiere imprimir. Otra parte importante aquí es la repetición de filas en el extremo superior. ¿Qué significa esto? Miren la vista preliminar. Recuerdan la hoja 1, que ya me marcó una de 16 y tiene nombre, apellidos, tipo de documento y número de documento. En la hoja 2 no aparecen esos títulos. Cuando yo le doy la opción acá de repetir filas en el extremo superior y selecciono esta primera fila, cuando me vengo a la vista preliminar, la hoja 1 sigue con sus títulos, pero ya a partir de la hoja 2 siguen los títulos, la 3, la 4, la 5, la 6, es decir, en todas las hojas se van a repetir los títulos. Si ven cuando yo le dije que centrara en lo horizontal y en lo vertical, así me va a quedar. Entonces, repetir los títulos de las columnas es bien importante porque así yo me encuentre esta hoja por allá botada en el piso. Yo sé que esta hoja es la 17 de 18 páginas y que me están hablando de un estado civil, de un número telefónico, de un nivel educativo, de un tipo de vivienda y de una ocupación. Entonces, esto lo deben tener ustedes presente en la configuración de página. ¿Qué más hay ahí? Está en la parte de hoja, está cómo quiere que aparezca la paginación. Fíjense que aquí va del 1 hacia abajo. Esta es la 2, la 3, la 4, la 5 y luego pasa arriba. Si yo le cambio de esta forma, entonces iría 1, 2, 3, 4, 5, pasa aquí y luego continúa acá. ¿Cómo lo quieren presentar ustedes? Eso se lo dejo libremente. Muy bien. Ya vimos esta parte, alineación, nos queda ordenar y filtrar. Si en una tabla como estas yo necesito que la información quede ordenada por algún criterio, generalmente las personas lo que hacen es seleccionar la columna. Por ejemplo, yo quiero ordenar por estado civil. Se seleccionan la columna, se vienen a inicio y le dicen ordenar. Pero cuando yo hago esa opción de ordenar de esa manera, Excel me saca un mensaje de advertencia porque dice que ha encontrado datos adjuntos a la selección, que si yo ordeno solo por esa opción como la seleccioné, pues voy a modificar la información, que si quiero ampliar la selección o continuar. Entonces, cuando yo voy a ordenar, yo no necesito seleccionar nada. Simplemente me ubico dentro de la tabla, me vengo a la opción de ordenar y prefiero que utilicen la opción de orden personalizado porque aquí me permite una configuración mejor. Lo primero que debo tener presente es que mis datos tienen encabezados, esté habilitado, es decir, que esté el chulito acá. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ordenar, yo puedo escoger la lista de acuerdo al criterio que quiero ordenar. Entonces, por ejemplo, quiero ordenar por estado civil. Pero si el chulito no está marcado, entonces lo que aparecen es columnas A, B, C, D, E,
Y pues para ir yo a saber cuál es la columna ¿cómo es que se llama? De estado civil, pues me queda muy difícil. Entonces por eso debe estar habilitado este chulito. Estado civil que ordene de la A a la Z, porque es texto, o de la Z a la A y le digo aceptar. Entonces me pone primero los que están casados, luego los separados y así sucesivamente. Pero si dentro de esa opción de ordenar, yo quiero que me ordene por estado civil y luego por, entonces agrego un nivel y escojo el siguiente criterio, por nivel educativo. Entonces, dentro de los casados, dentro de la lista de casados, que son todos estos, voy a marcarlos acá. Hasta acá los voy a poner en amarillo. Fíjense que me coloca primero los de bachiller. Entonces, bachilleres. Luego, profesionales. Pongámoslo de otro color. Luego, los técnicos. Luego, los tecnólogos. Y ya. Acá. Entonces, fíjense que como el primer criterio fue estado civil, por ese primero es que ordena y luego por el nivel educativo. Si yo quisiera otro criterio, por ejemplo, de ocupación, pues él también me los va agrupando. Después de casados vienen los separados y también primero bachilleres, profesionales y técnicos. Entonces, con el ordenar, hay que tener simplemente cuidado de no seleccionar solo una parte, sino que debo estar dentro de la tabla para que él me seleccione toda la información. Por último, voy a darle control Z para quitarle todos estos colorcitos. Por último está la opción de filtrado. El filtrado, entonces también lo que hace es que en los títulos de las columnas me coloca unas pestañas para que usted escoja el criterio por el cual quiere filtrar. Si yo quiero filtrar, por ejemplo, en el estado civil, solo los casados, pues simplemente marco lo que quiero que me traiga y todo lo demás queda oculto y solo me está mostrando la información que yo quiero. ¿Cómo sé que está filtrado por ese criterio? Fíjense que la pestaña cambia al símbolo del filtro y eso me permite identificar que está filtrado por ese criterio. Quiero los casados y que sean bachilleres, entonces vengo y selecciono y ya la información se va reduciendo porque eso es lo que yo le estoy pidiendo que me saque. Los casados que sean bachilleres y además que tengan un tipo de vivienda familiar. Entonces, cada vez que yo le aplique un filtrado, la información se va reduciendo, pues porque le estoy poniendo muchos criterios para sacar la información. Entonces, cuando yo filtro, pues simplemente lo que le estoy diciendo es tráigame solo información que yo necesito. Ahora, cuando yo filtro, si usted está filtrando por una columna que el contenido es texto, entonces me permite ordenar primero, si tengo marcado por colores, también me permite esas opciones y además me coloca unas características propias del filtro de texto, que comience, que termine. Pero si el filtrado es con números, pues los filtros para el número
son diferentes a los del texto. Entonces, dependiendo de lo que usted necesite, le va a permitir filtrar o no. Bien, ¿qué deben hacer ustedes con este documento? Entonces, aquí en la parte de la guía, dice que con la información registrada en la hoja datos, realizar la configuración de acuerdo con las indicaciones presentadas. Modifique anchos de columnas de tal manera que la información quede bien presentada. La información debe quedar ordenada por nivel educativo y ocupación. Ahí ya les estoy diciendo cómo me las van a presentar. Configure la hoja datos en la orientación, tamaño de papel, márgenes de acuerdo con su preferencia, pero debe quedar bien presentada. Debe insertar encabezados donde incluya paginación, fecha y logo de escena, y debe repetir la fila del título de columna, es decir, repetir filas en el extremo superior. Verifique con la vista preliminar que la configuración solicitada haya quedado bien realizada, y eso es todo lo que tienen que hacer con esta tabla. ¿Preguntas, inquietudes de lo que deben hacer? Muy sencillo, ¿cierto? Entonces, eso es todo lo que tienen que hacer con esa tabla. Configurármela de una manera que cuando yo la reciba y la verifique, diga, uy, qué bien presentado está esta información. Bien. Entonces vamos a llamar lista. Ani Juliet Díaz. Presente, profe. Andrés Felipe Barinas. Buenos días, profe, presente. Cristi Arlet García. Presente. Ángela Vivian Delgado. Presente. Catherine Tatiana Cuervo. Presente, profe. Ángela Vivian Delgado. Bien. Ay, no. Catherine Tatiana Cuervo Moscoso. Presente, profe. Bien. César Augusto Álvarez. Buenos días, profe, presente. Camilo Alejandro González. Profe, buenos días, presente. Karen Lorena Leguizamón. ¿No está Karen? Néstor Andrés Felipe. Presente, profe, buenos días. César David Leighton. Presente, profe. Angie Juliana Cruz. Presente, profe. Dani Joana Gómez. Dani no está. Laura Juliana Cifuentes. Profe, Laura. Laura, Dale, ¿sí? la primero. Dani, ¿Cómo? profe, qué pena, es que no me cerró el micrófono. Dani, me acabaste de llamar. Ok. Derly Caterín Rangel. Presente, profe. Edgar Muñoz. Presente, profe. Andrea Molano. Presente, profe, buenos días. Eduard Alexander Quiroga. Presente, profe. Agnes Felipe León. Presente, profe. Angie Tatiana Castro. Buenos días, presente. Dana Carolina Rieta. Dana no está. Joana Esteban Ruiz. Andrea Sánchez Botina.
Andrea Yomara Rodríguez. Presente, profe. Andrea Yomara. Karen Dayana Rodríguez. Profe, qué pena interrumpirte si estoy presente, Esteban Ruiz. Karen Dayana Rodríguez. Fran Steven Roballo. Presente, profe. Jessica Alejandra Sánchez. Presente, profe. Pablo Solano. Profe, se le fue el internet. Pero ha estado conectado toda la clase. Sí, profe. Andrés Felipe Valero. Presente, profe. Juan Sebastián Yepes. Presente, profe. Astrid Natalia Vázquez del Río. Presente, profe. Daniela Suárez Maldonado. Buenos días, profe. Presente. Bien. Entonces, Profe, qué pena, buenos días. dime. Es que no había podido activar el... Karen Leguizamón. Listo. Chicos, entonces eso es lo que tienen que hacer. Fíjense que la explicación fue larguísima, pero lo que deben hacer en realidad se sintetiza en algunas cosas, pero la idea es que quede bien realizado la presentación de esa tabla. ¿Preguntas, inquietudes? ¿No? Muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, cuídense mucho y en un ratico les subo el video y la citación para el día de mañana. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe.